Pues muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este segundo encuentro entre escritoras, que es una iniciativa con la que el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres ha decidido sumarse en este mes de abril a la celebración del Día del Libro, con un precioso encuentro que ha tenido o que está teniendo lugar esta semana. Empezamos ayer. Continuamos hoy y cerraremos esta iniciativa mañana con estos encuentros entre escritoras que han sido posibles gracias al impulso de nuestras estudiantes en prácticas en el instituto, que son Gwendolyn Pérez, Ana Pérez, Lucía Herrera y Sara Suárez, quienes se encargarán de hacer las entrevistas a las escritoras, y que es posible también y sobre todo gracias a la generosidad de las autoras que se han sumado en esta semana. Es el caso en el día de hoy, en esta tarde, de Covadonga García Fierro, a quienes agradecemos desde el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres que haya recibido esta invitación y la haya aceptado. Muchísimas gracias, bienvenida, y con estas palabras de gratitud cierro mi intervención inicial y comienza la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. No me podía negar tratándose del instituto. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería empezar haciendo una pequeña introducción de Covadonga. Pues es graduada en Lengua y Literatura por la Universidad de La Laguna, donde también ha realizado el máster en Teoría e Historia del Arte y Gestión Cultural. También el máster en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, FP e Idiomas. Y como autora ha publicado los libros de poesía Armario en 2015 y Genética del Llanto en 2019, ambos con ediciones La Palma. Y el libro de relatos La Mujer Loca en 2019. Y después de esto, pues procedemos entonces con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues quisiéramos comenzar preguntándole cómo comenzó en la escritura y cómo reconoció que esa era su vocación. Vale, cuánta formalidad. Me tratan de usted. Trátenme de tú, por Dios, que tengo 28 años. A ver, empecé a escribir en la época del instituto. Recuerdo que a mí me gustaban muchas cosas en el instituto. Tenía ese problema que no me decidía, no sabía muy bien qué quería estudiar. De hecho, hasta primero de bachillerato prácticamente tenía pensado ir por la rama de educación física, fisioterapia, porque hacía deporte. Durante una década hice gimnasia rítmica y me gustaba mucho ese mundo, pero al llegar a segundo de bachillerato y descubrir las humanidades, me enamoré. Tuve excelentes profesoras, excelentes profesores. Me acuerdo muchísimo de Raúl, mi profesor de literatura universal, de Eva, mi profesora de latín, de Isabel, la profesora de inglés, también de Elena, la profesora de filosofía. Y al descubrir ese mundo, verdaderamente dije, tengo que hacer humanidades. Pero además de hacer humanidades, también creció muchísimo mi interés por los libros, por la lectura. Ya leía porque realmente he leído siempre mucho, lo que más me ha gustado siempre es leer. De hecho, tengo algunos boletines de notas del cole donde las maestras me hace gracia, ¿no?, leerlo ahora con el paso del tiempo, porque son cosas de las que no eres consciente cuando eres pequeño, pero sí destacaban ellas pues que me gustaba mucho leer, la comprensión lectora, que me gustaba redactar. Pero digamos que en el bachillerato ya eso explota, ¿no? Y empiezo a leer muchísimo, empiezo también a escribir. La adolescencia yo creo que es una etapa importantísima en la vida de las personas, es cuando desarrollamos nuestra personalidad propiamente, cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando nos hacemos por primera vez las grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas de la filosofía, pero también de la literatura. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido al mundo? ¿Qué significa morir? ¿Qué significa la trascendencia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el placer? ¿No? Y descubres lo que te gusta, lo que no te gusta. Y entonces también ahí empecé a escribir.
Realmente era una especie de reflexiones en prosa, unas reflexiones pequeñas, en un cuaderno, y recuerdo que un día se lo enseñé a mis profesores y me animaron muchísimo a seguir escribiendo, me dijeron que les gustaba lo que escribía, que tenía talento, y me presenté a un concurso escolar de literatura, animada sobre todo por Raúl, mi profesor de literatura universal. Y bueno, escribí una reflexión sobre la vida. Fíjense ustedes, una chica de 17 años escribiendo una reflexión sobre la vida. Pero fue así, lo titulé, me acordaré siempre, La vida contemplando el cielo. Entonces hacía como una especie de reflexión sobre los diferentes aspectos de la vida a partir de los astros, ¿no? De las nubes, de las estrellas, de las imágenes del cielo, de los astros. Y aquel relato fue premiado para mi sorpresa y ya fue como un espaldarazo definitivo, ¿no? Y ya dije, bueno, pues a lo mejor esto se me da bien, a lo mejor puedo seguir escribiendo y así fue. Realmente tengo que dar las gracias a mi profesorado del instituto, porque fueron quienes primero se dieron cuenta de que se me daba bien escribir y que sobre todo me gustaba, que me apasionaba, que me encantaba la literatura y que quería tirar por ahí. Y me animaron, pues eso, a estudiar humanidades, a leer muchísimo, a no dejar nunca de leer, a no dejar nunca de aprender. Eso se lo debo a ellos. Bueno, escribir es un arte y el arte en todas sus manifestaciones recibe influencias e inspiraciones. ¿Nos podría decir si hay alguien o algo que influye en su trabajo como autora? A ver, yo sobre todo escribo poesía y, vamos a decir, el género del ensayo, el artículo, ¿no? En poesía, sí, la poesía sí es, como digo yo, el género de las emociones, el territorio emocional para mí. Ahí sí que expreso mis sentimientos, mis ideas y recibo influencias de todo tipo. Me influye lo que vivo, pero también lo que viven las personas que me rodean, las reflexiones en torno a un tema, me influyen las imágenes de la naturaleza, me influye el paisaje, me influye todo. Luego, claro, a la hora de hacer investigación literaria, que por cierto he traído hoy algunos de los últimos trabajos en los que he participado, yo creo que la influencia más clara es la del movimiento feminista, obviamente. Cuando sacamos 20 escritoras canarias del siglo XX, en el que participé con un artículo, o por ejemplo este otro que es más reciente, el libro de Incómodas, escritoras españolas en el franquismo, o uno que es aún más reciente. Esto es lo último que he hecho, es la edición y la introducción crítica a la poesía completa de Digna Palou. En el caso del ensayo, la influencia más clara es la del feminismo. O sea, una cosa de la que me di cuenta, tanto cuando hacía la carrera de filología como durante el máster de historia del arte, es que no se enseñaba a las mujeres. Qué cosas, ¿no? Y no hace tanto que terminé de estudiar, no hace tanto. Terminé la carrera en el 2014 y el máster en 2015, o sea que fíjense, tampoco es que esté hablando de hace 50 años o de hace 100. No se hablaba de las autoras. Y en la formación formal, reglada, muchas veces se sigue sin hablar de las autoras. El otro día, el martes, tuve también una tertulia y comentaba en el programa un ejemplo, ¿no? Hace un mes y medio tenía yo que enseñar en mi aula de secundaria de primero de la ESO el tema de la poesía. Y claro, tenemos un libro de texto que utilizamos. Pues lo que les dije al alumnado fue, abran el libro de texto donde empieza el tema de la poesía y cuenten cuántos textos poéticos hay en el libro. Que contemos, profe, que contemos, extrañados, ¿no? Pues sí, cuenten. Bueno, y empezaron a pasar las páginas, a contar. 17 poemas. Digo, vale. Cuenten ahora cuántos están escritos por una mujer. 0. 0. Había poemas maravillosos. Claro que sí, de Miguel Hernández, Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, de, no sé, de Pablo Neruda, maravillosos autores, por supuesto que sí, pero de 17, 0. Entonces, claro, se quedaron un poco impactados porque realmente son cosas
de las que o tienes una perspectiva de género que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo, con formación, con mucha atención, con mucha observación, con grandes profesoras que te hacen abrir los ojos, ¿no? En mi caso, veo que está conectada por ahí María José, que también desde aquí le mando un beso. O tienes ese bagaje, digamos, o no te das ni cuenta. Y en este caso el alumnado no se había dado cuenta. Entonces, claro, primero de la ESO, 12 años, digo, bueno, chicas, chicos, ¿por qué insistimos tanto en el aula en el tema de la igualdad? Digo, porque a mí me daría pena, sinceramente, que en esta clase hubiera una escritora, como hay tantísimas, y que por muy bien que escribiera, jamás la incluyeran en un libro de texto. Eso me daría pena y me daría rabia, porque es injusto. Entonces, bueno, hago investigación literaria, intento, en la medida de mis posibilidades, contribuir visibilizando la obra de autoras que yo considero que tienen una gran calidad literaria y que también fueron un ejemplo a seguir en su época, como es el caso de Pino Ojeda o de Digna Palou, que son estas dos autoras en las que me he centrado en estos últimos años. Bueno, no podemos desaprovechar la oportunidad de preguntarle ¿cómo se produce la magia? Es decir, ¿qué motiva el lema de un libro? ¿Planifica todo al detalle antes de escribir o en cambio dejas que todo fluya sobre la marcha? En el caso de la literatura, yo creo que depende mucho del género que escribas. Los procesos de escritura son diferentes. Por ejemplo, cuando piensas en una novela, yo no he escrito una novela, es verdad que tengo una novela empezada, pero no la he terminado. Cuando escribes una novela tienes que tener mucha disciplina. Tienes que escribir todos los días, perfilar cómo van a evolucionar psicológicamente los personajes, de forma que parezca natural, que parezca verosímil. Tienes que pensar en los espacios, pensar en los tiempos, ¿no? Atar muy bien todos esos cabos y eso no es fácil. ¿Y por qué digo que es importante sentarse a escribir todos los días? Porque si tú estás en medio de una novela y la dejas, ya pierdes el tono que tenías cuando estabas inmerso en esa escritura. Esos matices los pierdes. Porque claro, luego vuelves al cabo del tiempo a retomarla y ya no es igual, ya has perdido ese contacto diario con el texto, ya has perdido el tono, lo que yo llamo el tono. Lo pierdes, ¿no? Es como si un cantante acostumbrado a hacer un determinado tono de voz cada día dejara de cantar durante mucho tiempo y luego de repente, o sea, va a costar volver a conectar con eso. La poesía no es así. La poesía, claro, es un género mucho más corto, se caracteriza por la brevedad, pero también por cómo condensas en muy pocos versos las emociones, las ideas, los conceptos. Entonces, yo siempre digo que el inicio de un poema es un flash. Te viene un verso, una idea, a lo mejor te vienen dos versos y vas corriendo a escribirlos porque es un poco el hilo del que luego vas a tirar. Pero eso no quiere decir que el poema se escriba de forma improvisada o que lo que escribas en ese momento sea el poema. Eso no es así. Luego viene también un periodo de corrección del poema. Tienes que dejarlo reposar, como cuando acabas de cocinar un bizcochón y lo dejas ahí reposando un tiempo, ¿no? Y luego ya lo pruebas y te aseguras de que está bien hecho, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor lo dejas reposar una semana el poema y cuando lo retomas ves que quieres cambiar una coma, una palabra, o cambiar el verso para que en vez de terminar con una palabra puedes pasar esa palabra al verso de abajo, no sé. Requiere también un tiempo de corrección. Y en el caso del ensayo, pues más todavía, ¿no? Es un trabajo académico y lógicamente también hay que estudiar, hay que prepararlo muy bien e intentar entregarlo lo mejor posible. O sea que pienso que son procesos de escritura muy diferentes, pero en todos tiene que haber un periodo de revisión, de corrección y no tener prisa por publicar, no tener prisa por sacar algo rápido, porque lo importante es sacarlo bien. Pues justamente ayer estábamos hablando de eso, precisamente con Margarita Santana y Cecilia Domínguez, que era uno de los consejos que nos daban, ¿no? Ese tiempo de
de reposo, de alejarse un poco de lo que habían escrito para luego perfilarlo. Bueno, te pregunto que si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro para sentarte a charlar con él o con ella, ¿a quién elegirías? Yo, me parece una pregunta interesante. Me parece una pregunta interesante y al mismo tiempo un poco difícil. Creo que elegiría a Antígona, la heroína clásica de Sófocles, porque la admiro muchísimo. O sea, esa valentía, ese arrojo, ese decir, aunque me entierren viva, yo defiendo a mi hermano y defiendo no solo a mi hermano, sino defiendo lo que yo creo que es justo. Defiendo la justicia y defiendo la verdad. Eso, cuando leí Antígona por primera vez, que estaba en segundo de bachillerato, lo recuerdo en literatura universal, me pareció un personaje impresionante, emocionante, valiente y único, realmente. Y además me gusta que, que no haya muerto, entre comillas, por un amor, ¿no? Esa idea del amor romántico, vale, me sacrifico, soy la mujer abnegada por mi amor, no, sino que es por un hermano. Está defendiendo a su hermano y está defendiendo darle sepultura a un muerto. Entonces me parece que es una heroína peculiar y de la que podemos aprender mucho. Y volviendo al tema del género y de la perspectiva de género, la siguiente pregunta es si te sientes reconocida profesionalmente o si sientes o has sentido alguna vez en algún momento durante tu trayectoria que en el mundo de la escritura existe evidentemente una brecha entre los géneros y si has notado alguna de las manifestaciones de esta brecha. A ver, micromachismos, los llamados micromachismos a tutiplén. También el prejuicio de la edad, fíjate. También el prejuicio de la edad. Y ya la edad unido a ser mujer dificulta más las cosas. Son ejemplos como los que te voy a contar. Recuerdo una vez que había un simposio en la isla de La Gomera y nada, yo fui a dar una conferencia sobre una autora de la isla y bueno, primero me confundieron con una azafata, ¿no? El político de turno, el alcalde, que yo no sé, se ve que no se había leído el programa o no. Bueno, primero me confundió con una azafata, ¿no? Y, perdón, digo, no, es que yo voy a dar una conferencia, perdón, es que te vi tan joven y tan guapa que pensé que eras una azafata. Digo, no, pues gracias. Entonces, bueno, doy la conferencia, ¿no? Y al bajarme, a todos los conferenciantes les decía algo, ¿no? Cuando se acomodaban en los asientos, pues muy bien, gracias por la conferencia, tal, lo ha sido muy interesante. Y a mí me dice, me ha gustado mucho verte, qué ojos tan bonitos tienes y qué guapa eres. Y yo, vale, pensando, le han gustado mis ojos, no mi discurso. De acuerdo, lo podré soportar. Más detalles. No sé, por ejemplo, en otra ocasión, antiguamente, hace bastantes años, yo estaba saliendo con otro escritor y entonces quedamos con un amigo del que era mi pareja, ¿no? Este amigo suyo era otro escritor que, por cierto, tiene el Premio Canarias de Literatura, o sea, era un escritor importante, ellos tenían amistad y tal, y a mí era la primera vez que me veía, quedamos en una terraza para tomar algo y tal, y entonces le dice el escritor mayor, que tiene el Premio Canarias de Literatura, le dice al que era mi pareja, bueno, pues a ver cuándo sacas tu próximo libro, tengo muchas ganas de leerte, no sé qué, no sé cuánto. Me mira a mí y me dice, ¿y tú? A ver cuándo le das un hijo. Y claro, yo me quedé como, primero, no sé si quiero ser madre, ¿vale? No me agobies, no empieces. Segundo,
ya sabes que yo también soy escritora. ¿Por qué no tienes ganas, las mismas ganas de que yo también saque un libro? ¿Por qué tienes ganas de que yo le dé un hijo? Entonces, bueno, son cosas que yo creo que nos pasan a todas, pero no solo en el mundo de la literatura o en el sector cultural, sino en todo, ¿no? En todo en la vida. Igual vas por la calle y algún animalito de Dios te suelta el típico piropo totalmente inapropiado, machista, o no sé, estás en tu puesto de trabajo. Una vez trabajé como recepcionista en el sur y claro, recuerdo que tenía bastantes problemas porque estar de cara al público. Por ejemplo, un señor se me acercó a mi puesto de trabajo. Yo estaba detrás de una barra, pero en mi puesto de trabajo, en una recepción. Y no paraba de pedirme el teléfono. Y claro, empiezas de manera educada: por favor, estoy en mi puesto de trabajo, si no necesita nada más, estoy trabajando, lo que sea. Hasta que él, de tanto insistir, le tuve que decir: ya está bien, que no estoy en la barra de un bar. Estoy en la barra de mi trabajo, en la recepción de mi trabajo, no estoy en la barra de un bar. Y aunque estuviera en la barra de un bar, ¿por qué es tan insistente? Déjeme en paz. Pero es que eso yo creo que nos pasa a todas. Y ya digo, no es algo de un sector o de una actividad profesional o cultural, sino que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? La sociedad en la que vivimos es así. Tiene ese machismo todavía incrustado en las entrañas. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿cómo ve el futuro de la mujer en este ámbito? A ver, yo creo que se está avanzando. Cada vez se investiga más la obra de las autoras, cada vez se edita más el trabajo de las autoras. Es cierto que parece que vamos un poco a trompicones. Vamos un poco a trompicones porque voy a decir algo que quizás no es políticamente correcto. Bueno, es bastante incorrecto políticamente hablando, pero a veces, por ejemplo, se dice, bueno, como durante 10 años no se editó el libro de ninguna autora, vamos a sacar 50 libros de autoras a la vez, por ejemplo, ¿no? A ver, me parece genial, o sea, viva la investigación, viva la edición de las autoras, maravilloso todo. Pero no es un proceso, entre comillas, natural, o sea, ¿por qué vamos a trompicones, no? O todo o nada. A lo mejor una institución no saca en 20 años ningún libro escrito por una mujer y como empieza a recibir críticas negativas, para hacerse un lavado de cara o lo que sea, dice, pues venga, 100 libros de golpe. No me parece tampoco, no sé si me estoy explicando. Es como una sensación agridulce, ¿no? Es como, bueno, parece que se empieza a editar de golpe, más bien por otros motivos, pero no por el interés real en esas autoras, o no porque verdaderamente valoremos a esas autoras, ¿no? Sino porque parece que toca para cubrir una cuota, que a lo mejor esa cuota es necesaria, yo no digo que no, por desgracia, probablemente lo siga haciendo. Pero me gustaría pasar a otra fase. Me gustaría y tengo esperanza en pasar a una fase en la que de manera natural se editen libros de hombres y de mujeres, de autores y autoras, sin tener que cubrir unas cuotas o sin tener que hacer ese tipo de ediciones colectivas de mujeres para sacarlas a todas. Tengo esperanza en eso y tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones porque creo que cada vez la sociedad está más concienciada y ahí está empujando la universidad, pero también estamos intentando empujar lo máximo posible desde secundaria, desde bachillerato, desde primaria. Yo creo que en todos los niveles, ¿no? En todas las etapas educativas se está haciendo un gran esfuerzo y tengo esperanza en esa nueva fase. Desde luego, Covadonga, sí. Yo creo que la universidad tiene un trabajo importante que hacer, pero si no se impulsa desde primaria y secundaria, difícil. Y con la experiencia que estás contando, de que la integración de la perspectiva de género en el material escolar, en una asignatura como literatura, no hay un cierto equilibrio, ¿no? Entre lo que se lee o se pudiera leer, aunque fuese simplemente una ponderación, pues
poco avanzamos. Y luego me gustaría reflexionar contigo sobre eso que has dicho, ¿no? Es el año de que publiquen escritoras, ¿no? Y vengan las editoriales a priorizar la edición de trabajos escritos por mujeres. Yo te pregunto algo que siempre me he preguntado yo misma, y no sé si es una percepción quizás genérica que podamos tener por nuestra autoexigencia. Y es si a la hora de ver editado nuestro libro, no podamos sentir que en realidad dudemos de la calidad que haya tenido, porque no lo eligieron por ser bueno, lo eligieron porque tocaba publicar a las mujeres. No sé cómo ves tú esa sensación que puede ser Es percibida. un poco ese sentimiento ambivalente del que hablaba antes, ¿no? Ese sentimiento agridulce. Claro, de repente salen a lo mejor 10 libros de 10 autoras, digamos, para compensar o para equilibrar que en las últimas décadas no se hizo ese trabajo que se tenía que haber hecho en aquel momento. Eso que ya no solo para las autoras que han escrito esos libros, que es como ahora vienes a pedirme el manuscrito, ahora, que es también bastante frustrante, ¿no? Pero incluso, ¿qué imagen se da de cara a la sociedad? Claro, empiezan algunos comentarios o algunas ideas que son peligrosas y que flaco favor hacen al feminismo, pero son ideas y comentarios que se dicen en el día a día. Ah, es que ahora está tan de moda sacar autoras que 10 de golpe. No, 10 de golpe. A ver si así tienen bastante las feministas, ¿no? Esos comentarios se oyen, que son súper machistas, obviamente, pero se oyen. Pero en la base de todo, aun siendo un comentario que me parece una burrada y que no tiene ningún sentido y obviamente está mal, si reflexionamos que hay en la base, está un poco eso, ¿no? Esas ediciones, voy a decir una expresión bastante fea, pero esas ediciones de ganado. 20 mujeres, como si fueran 20 vacas que salen ahí a pastar, ¿no? De golpe, de 0 a 20. Vamos a gestionar la cultura pensando qué queremos hacer con una hoja de ruta, planificando en el tiempo, dosificando, pensando bien la mejor manera, ¿no?, de ir haciendo el camino. No sé, es mi crítica constructiva, ¿no? Que vuelvo a insistir, estoy súper contenta de que se las edite, eso es lo principal, que se las lea. Pero quizás se puede planificar mejor. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Planificar el proceso para visibilizarlas, para darles voz, para editarlas. Creo que se puede hacer mejor, se puede hacer de otra manera. Y como dice Saray, creo que eso también puede hacer sentir mejor y dar más autoestima a las autoras. Porque si te editan cuando toca editarte, no en esa edición de ganado, entre comillas, y perdón por esa expresión tan fea, sino cuando eligen tu libro y tú ves que eligen el tuyo individualmente, tu texto, no el de 20 autoras como si fuera un rebaño de ovejas, sino tu texto individualmente. Eso es verdad que te da esa autoestima, ¿no? Esa idea de, pues sí, pues han elegido mi libro porque consideran que mi libro es de calidad. Mi libro. No formo parte de un rebaño de 20 ovejas. Y sé que es horrible la expresión, pero no sé qué otra metáfora utilizar. Espero haberme explicado bien. Perfectamente, perfectamente. Sí, yo quería incidir en eso, ¿no? Porque seguramente son, bueno, dice María José, el síndrome de la impostora, efectivamente. Son trabajos extraordinarios. Es de justicia que se publican, pero nos queda esa sensación agridulce, como decías tú misma, de duda constante de me lo publicaron, no, porque no he sido elegida. Mi trabajo no fue reconocido verdaderamente y creo que ahí está ese juego tramposo. Es como si estuvieran diluidas todas las autoras en ese colectivo o en ese conjunto, ¿no? Que de repente sacan. Pero claro, están diluidas porque sacan a muchas al mismo tiempo. Y tampoco eso a la hora de hacer marketing, por ejemplo, de las obras, de hacer presentaciones de libros, le da a cada una de ellas el protagonismo que merecerían.
Porque cuando se edita un libro de un autor, el que sea, ese autor tiene sus presentaciones, tiene varias. Atiende a unos medios de comunicación, hace firmas de libros en librerías, toda una serie de cosas individualmente. ¿Qué ocurre cuando de repente sacamos a 20 de golpe? Pues que hay una presentación para 20, hay una nota de prensa para 20, hay toda una estrategia de marketing editorial para 20. Y entonces cada autora en particular queda un poco diluida. Y eso es lo que me entristece un poco, ¿no? Que creo que son autoras que merecen por sí mismas ese espacio y ese protagonismo. Pues sí. En el caso de tus publicaciones, Covadonga, ¿la editorial la eliges tú? En el caso de Ediciones La Palma, es una historia muy bonita porque conocí a Elsa en el año 2013, a Elsa López. Fui a verla, recuerdo, ella daba una conferencia y luego recitaba poemas suyos. Y yo tímidamente me senté a escucharla y al terminar se vino hacia mí, se dirigió a mí y me dijo, sentía tus ojos mirándome, fue lo que me dijo. Digo, pues sí. Y claro, yo toda tímida, ¿no? Digo, Elsa López, esta autora consagrada que yo la admiraba muchísimo. Y entonces empezamos a hablar un poco, le comenté que yo también pues escribía, que me gustaba mucho la literatura, pero yo muy tímida, porque digo, claro, es que es Elsa López. Y entonces me preguntó, dice, ¿tú ganaste el premio Dulce María Loinás de poesía? Digo, sí. Dice, ¿y esos poemas te los editan? Digo, no. Dice, pues envíamelos y no te voy a prometer nada, pero si me gustan, es posible que los saque con Ediciones La Palma. Claro, yo me quedé, digo, bueno, esto me faltó tiempo para correr a casa, enviárselos por correo, pero pensando que me diría que no, obviamente, porque Ediciones La Palma es una editorial, vamos, que lleva muchísimo tiempo, con una gran trayectoria, además es una de las pocas editoriales en Canarias que tiene una distribución nacional. Y para mi sorpresa le gustó lo que escribía y me dijo que lo editaba. Pero es que además Elsa no solo es mi editora, es que es mi amiga, también tengo algún artículo estudiando su poesía, en unos indianos en La Palma me quedé en su casa, o sea, es mi editora, es mi amiga, es una autora a la que admiro muchísimo y a la que también he investigado. Y no sé, son esas redes de sororidad que muchas veces se entablan y para mí una persona inolvidable, ¿no? Un ser de luz, súper generosa y además que apoya muchísimo a la juventud, que es algo que yo le agradezco mucho, a las nuevas generaciones de escritores, de escritoras y también una luchadora nata no solo dentro del ámbito cultural, sino también en otros temas sociales, ¿no? Como es el de los niños robados o, en fin, la violencia contra la mujer. Ella es una gran luchadora y una gran defensora de muchas ideas que comparto y de muchos valores que comparto. De filosofía, por cierto. Bueno, y la siguiente pregunta va más dirigida hacia los nuevos y las nuevas escritoras y es, ¿qué consejo le darías a los nuevos escritores y escritoras, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre debido a la pandemia, donde la gente joven está más desalentada o quizás tienen miedo a dedicarse a una profesión que a lo mejor consideran que no tiene futuro a priori de una forma canónica, no es una profesión que la gente diga, me voy a ser escritora porque voy a ganar mucho dinero, ¿no? Como lo harían con otras carreras. Entonces, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere dedicarse a esto o empezar? A ver, lo primero, si quieren dedicarse a escribir para ganar dinero, les diría que no es su profesión. Porque el autor gana el 10%. Si quisieran ganar dinero, les diría que montaran una distribuidora, porque los distribuidores de libros son los que más ganan dentro de todo el circuito editorial. Los libreros, los editores, los autores, estamos un poco de capa caída. Los distribuidores son quienes se llevan la parte más grande del pastel. Pero fuera bromas, les recomendaría, por un lado, que no se apresuren en publicar, porque una vez que sale un libro ya no hay marcha atrás. Y un libro debe ser, ante todo, un objeto bello.
o sea, un objeto bello. Las ediciones de La Palma a mí me encantan, porque, a ver si puedo coger un librito por aquí. Están súper cuidadas. No solo la ilustración de aquí, sino, por ejemplo, antes de que saliera el libro, cada autor manda una ilustración para el final, esto lo dibujé yo. Son detalles, ¿no? Las letras, el color, ¿no? La tipografía. Tienes que coger un libro y que ese libro, que tú digas, esto es un libro, ¿no? Que no sea un churro, el papel, la propia calidad del papel, todo, ¿no? La tipografía de la letra. Un libro tiene que ser un objeto bello y un objeto que inspire y un objeto en el que esté muy bien medido todo, las ilustraciones, la disposición del texto en las páginas, no sé, cómo son las solapas, todo, que esté bien maquetado. No puedes tener prisa haciendo un libro. No puedes tener prisa haciendo un libro, porque es algo contradictorio. Para hacer un libro hay que ir despacito y con buena letra. Aparte de no apresurarse, también les diría que no se obsesionen por publicar, porque publicar no es lo más importante. Lo más importante es leer. A veces veo que falta lectura y que quizás sobra un tanto de osadía, de ese afán por publicarlo todo y quizá no hay suficiente lectura o suficiente reflexión detrás. Que yo también he sido osada y he sacado libros y a lo mejor alguien los lee y les parece, no sé, muy malos o no les gusta, ¿no? Pero sí le diría a la gente joven eso, que lea mucho porque leyendo es como se mejora la escritura. Leer hace que vayamos construyendo un bagaje como lectores que luego nos va a hacer buenos escritores y que no tengan prisa por publicar, que no se obsesionen con eso, que escriban por el placer de escribir, que parece que hoy en día todo tiene que tener una utilidad, una puesta en práctica, un producto, vamos a ver, vamos a disfrutar de escribir por el mero hecho de escribir, vamos a disfrutar de la lectura por el mero hecho de la lectura, vamos a disfrutar de la reflexión o de lo que sentimos cuando un personaje nos hace temblar por el hecho en sí de hacerlo, ¿no? Es como cuando un alumno me pregunta, bueno, ¿y para qué estudio filosofía si pensar no vale para nada? Digo, a ver, desarrolla ese argumento. No, bueno, que a ver, un arquitecto hace edificios, un escritor hace libros, yo qué sé, un escultor hace esculturas, pero la filosofía, eso no da nada, eso no da ningún producto y tal. Digo, vamos a ver, ¿qué sería de la humanidad sin filosofía? ¿Qué sería de la humanidad si los seres humanos no aprendiéramos a pensar? O sea, es que no todo tiene que tener un producto o una utilidad, entre comillas. No, hay cosas que se hacen porque es necesario hacerlas en sí mismas. Y ya está, y hay que defenderlo. Estoy disgustada porque, también lo comenté hace 2 días, disgustada porque ahora se está perfilando la nueva ley de educación suprimiendo la cultura clásica, el latín y el griego. No, es que son lenguas muertas. Claro, a mí se me van las manos a la cabeza. Lenguas muertas. ¿Perdón? Lenguas muertas. Vamos a ver. ¿Qué va aparejado a una lengua? Va aparejado a toda una cultura. Todos unos valores. Una civilización entera va aparejada a esa lengua. Una visión del mundo va aparejada a esa lengua. Un montón de manifestaciones artísticas, no solo literarias, sino de todo tipo, de costumbres, de rituales, de formas de entender la vida, van aparejadas a la cultura clásica, al latín y al griego. Yo alucino, de verdad. Y eso que soy una persona socialdemócrata, pero es que, vamos, con mi crítica más constructiva, ¿qué está haciendo el ministerio? ¿En qué está pensando cuando habla de quitar esas asignaturas del currículo escolar? Que todos construyamos robots, es eso. Que todos construyamos, no sé, o que seamos todos de ciencias y de tecnología y de ingeniería, porque ya no queda espacio para las humanidades.
no queda espacio para los sentimientos, no queda espacio para las ideas, no queda espacio para la sensibilidad o para el arte o para la belleza. Bueno, pues tendremos una nueva ley de educación, pero estoy bastante disgustada con eso. Y vuelvo a insistir, no todo tiene que tener un producto final. Hay personas que a lo mejor escriben de maravilla y no es necesario ni que publiquen siquiera. ¿Por qué hay que publicarlo todo? ¿Por qué? No sé, lo dejo ahí. Me enrollo mucho hablando. Bueno, yo creo que estamos totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, voy a seguir con la última pregunta. Es un pequeño juego en el que te voy a ir leyendo unos enunciados y al momento pues me respondes y listo. El primero sería, para leer, poesía o prosa. Yo personalmente prefiero la poesía. Me gusta más. ¿Por algo en especial? Es mi género favorito. Mi género literario Vale, favorito es la poesía. vale. ¿Un momento con el que te quedarías? El presente. El pasado y el futuro no existen. Hay que vivir el presente. Carpe diem siempre. ¿Un sueño cumplido? Un sueño cumplido. No, qué difícil. O un deseo, si lo quieres ver por ahí, que ayer lo encauzamos con la palabra deseo, un deseo. Un deseo cumplido. Ujú. Pues supongo que en general el poder investigar, el poder visibilizar a otras autoras, el poder haber conseguido eso, poner un granito de arena, es algo muy reconfortante. Sí diría que es un deseo o incluso un sueño cumplido. Vale. ¿Un deseo por cumplir? Pues mira, después de todo lo que hemos hablado, tengo que confesar que a veces fantaseo con montar una editorial, fíjate. Sí, lo he pensado y además he fantaseado un poco con el concepto. Me gustaría, en el futuro, obviamente no a corto plazo, pero he fantaseado mucho con la idea de montar una editorial especializada en literatura escrita por mujeres, como ha hecho Izaskun con la librería, pero desde una editorial. Eso me gustaría mucho. Creo que también sería un revulsivo, recibiría un montón de críticas, habría un montón de haters, como les ha pasado a ustedes, que intentarían boicotear las cosas, pero daría vidilla y sí, me gustaría. Y podría sacar a un montón de autoras, empezando por Pinojeda, que sigue teniendo un montón de libros inéditos en su casa y no sé, podría editar lo que me diera la gana y sacar a más autoras a la luz, eso me gustaría mucho. Y antes de que te vayas, ¿nos podrías recitar algo tuyo? Por favor. Por supuesto. Voy a coger el de Genética del Llanto, el último que salió en 2019. Las hojas. Todos los otoños caen las hojas, pero no hay dos otoños iguales. La vida es un largo pensamiento con distintas estaciones. La mañana. Anoche tú fuiste el último pensamiento. Olvidé lo que soñaba. Pura como el mármol, la mañana bendice el aroma del pan y amanece tu nombre en mi cabeza. Voy a leer uno que me gusta mucho. Está dedicado a uno de mis mejores amigos. Cuando éramos pequeños, él siempre rescataba a los insectos que estaban en apuros. Una araña, una mariquita, lo que fuera, él lo cogía y lo liberaba. Y entonces le escribí este poema, Amar la vida.
Adoro tu forma de amar la vida y proteger al más indefenso de los seres, cuando rescatas a la abeja de la muerte segura y ofreces a la araña tierra firme donde tejer la historia. Y adoro también que tú no me salves, que tiendas la mano y esperes en la otra orilla a que yo decida salvarme sola. Tan valiente tu elección para nosotros, tan pleno el universo en su victoria irrevocable. Y bueno, voy a leer este que es cortito también, son solo 4 versos. Calendarios. Los calendarios son hogueras para quemar el tiempo. La muerte, un espectáculo de aromas y largas despedidas. Voy a leer uno que es bastante larguito, que se titula La soledad que habito. Es un poema bastante doloroso para mí cuando lo escribí, porque realmente habla sobre la pérdida de mi madre, bueno, pérdida de mi madre, sí, sobre la ausencia de mi madre. Y dice así, la soledad que habito. La soledad que habito es fría y oscura, un umbral que cuando niña me miraba, sin descanso posible, a los monstruos del sueño. La soledad que habito es la noche más larga, una calle que va de mi ceniza a tus manos, la visión que me consume. La soledad que habito es un río, calmo y azul. Huye de su origen como el agua, mas todo empieza y todo acaba en él. La soledad que habito es una flor que olvida su muerte, un déjà vu. Nació del paraíso y es hoguera para quemar el tiempo, ángel caído o calendario. Un invierno que desnuda los árboles y seduce a la tristeza. La soledad me camina, me posee, me aniquila, se aloja en mi piel como un parásito, me bebe los días. La soledad que habito me arrastra, golpea en silencio y grita tu nombre. Mas yo le abro mis puertas y ventanas, le doy la bienvenida y la invito a pasar, porque tú ya no esperas. Yo soy su morada. La soledad me habita y yo la requiero. Y puedo terminar me gustan mucho los espejos, que además es el último poema del libro. Leo este y con este me despido. Los espejos. A veces busco los espejos para encontrarme con ellas, las otras mujeres que he sido y aún viven en mí, ocultas. Mujeres a las que amé a pesar de mí misma. Recorro los surcos del tiempo en mi rostro, todavía joven. Pienso en seres lejanos que pudieron amarme. Busco, especialmente, unas manos entregadas al tacto y a la ternura, la mujer última que fui, la alegría atrapada en el fondo del cristal. Espero que les haya gustado. Sí, Muchísimas gracias, Covadonga. Maravilla. Gracias. Un regalo maravilloso, no solo compartir contigo este ratito de la tarde, tu voz y tu presencia virtual, y sobre todo que nos hayas dado este regalo que es abrir esas puertas del libro, ¿no? Ese alma en esa maravillosa publicación que ha sido el broche de oro de este humilde encuentro que tú has engrandecido. De Muchas verdad gracias. que ha sido un placer compartir este ratito contigo. Invitamos, si me lo permites, a todo el mundo a que visite tu web, que es muy bonita, y que si tienen un regalo próximo que hacer o una lectura que adquirir para el próximo verano, ¿no?
que no lo duden y adquieran o almario o genética del llanto para disfrutar de otra forma, ¿no? de pasar estos días. Yo creo que me quedo con ese poema que has leído, La soledad que habito, y creo que es un poema que seguramente en estos tiempos tan duros que hemos vivido le sirva a muchas personas para acoger en su corazón, ¿no? Todas esas despedidas que por desgracia se han traducido en ausencias por culpa de esta pandemia que nos ha hecho tener que decir adiós a muchas personas en estas circunstancias. Covadonga, muchísimas gracias desde el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. Te queremos agradecer tu generosidad. Te deseamos muchísimo éxito en el futuro y que podamos tener el privilegio de contar con tu presencia física en un futuro próximo en la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias. Cuando quieran. De verdad que estoy para lo que necesiten. Si en algún momento les apetece hacer otro encuentro o hay algún acto sobre literatura, de verdad que para lo que necesiten. Un verdadero placer. Gracias. Contaremos contigo sin duda. Muchísimas gracias, María José, también por asistir y los convocamos a todas las personas. Perdón. No sé si María José estaba hablando. No, abrazos y ha sido un rato estupendo. Abrazos para todas. Muchas gracias, María José. Nada, nos vemos mañana en la última sesión que nos queda de este encuentro entre escritoras a las 10 de la mañana con el mismo enlace. Allí estaremos. Ha sido un placer de nuevo, Covadonga. Muchas gracias. Gracias. Y mucha suerte, chicas.